¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella que representa un mundo que no comprendes? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo, sobre una mujer sentenciada a morir por su propia gente y el guerrero viudo que la encontró. Ella fue castigada por ser estéril, pero el destino le tenía preparada una respuesta que nadie podría haber imaginado. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino y transformar el dolor más profundo en un milagro. La tierra estaba compactada alrededor de su cuello, dura y fría por la noche, pero ahora comenzaba a calentarse bajo el sol naciente. Celinda no sentía sus piernas, ni sus brazos, enterrados profundamente bajo el suelo que la había visto crecer. Solo su cabeza quedaba expuesta, una ofrenda macabra al sol implacable que pronto alcanzaría su cenit. Los ojos de su gente la habían observado con una mezcla de piedad y justicia cruel mientras la sentenciaban. La acusación era simple y terrible. Era infértil, una mujer seca, una maldición para la tribu que necesitaba nuevos miembros para sobrevivir. El silencio que dejaron atrás era casi tan pesado como la propia tierra que la asfixiaba lentamente. El aire vibraba con el calor, distorsionando el horizonte. Celinda había perdido la noción del tiempo. Sus pensamientos eran un torbellino de resignación y miedo. Cada respiración era un esfuerzo. El polvo se metía en sus fosas nasales y el sol comenzaba a quemar su piel sin piedad. No luchaba, pues la habían despojado de toda voluntad. Era un final brutal para una vida marcada por la exclusión y la vergüenza. Cerró los ojos, esperando que la oscuridad llegara pronto. Una liberación de aquel tormento silencioso. Sabía que nadie vendría a buscarla, porque su castigo era una advertencia para todas las demás. Fue entonces cuando un sonido rompió la monotonía del desierto, el paso firme de unos pies sobre la arena. No eran los pasos de su gente, eran más pesados, deliberados. Abrió los ojos con dificultad y vio una figura recortada contra el sol. Un hombre alto, de piel cobriza y cabello largo y oscuro. Llevaba las marcas de un guerrero de una tribu vecina, los apaches. Era Araná, un hombre cuya reputación era tan fiera como el desierto mismo. Su expresión era indescifrable, una máscara de piedra tallada por el sol y la pérdida, pues era conocido por ser viudo. Araná se detuvo frente a ella. No había sorpresa en sus ojos, solo una profunda y serena observación. La examinó como quien examina a un animal herido, sin juicio, pero con una intensidad que la hizo estremecerse. Celinda esperaba el golpe final, quizás una burla o el simple acto de seguir su camino y dejarla a su suerte. En cambio, él se arrodilló, dejando su lanza a un lado. Sus manos, grandes y callosas, comenzaron a cavar en la tierra con una fuerza tranquila y metódica. No dijo una palabra. El único sonido era el de la tierra siendo removida. El trabajo fue arduo. El suelo, que había sido compactado por varios hombres, se resistía. Pero Araná no flaqueó. Cada movimiento era eficiente, poderoso. El sudor perlaba su frente, pero su ritmo no disminuía. Celinda lo observaba en un estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué un extraño, un guerrero de una tribu a menudo hostil, se tomaba la molestia de salvar a una mujer desechada? La lógica de su mundo se desmoronaba ante aquel acto de compasión inexplicable, un acto que nadie de su propia sangre se había atrevido a realizar. Poco a poco, sus hombros quedaron al descubierto, luego sus brazos. La sangre comenzó a circular de nuevo, trayendo consigo un dolor agudo y punzante. Un gemido escapó de sus labios, y fue la primera vez que Araná la miró directamente a los ojos. En su mirada no había lástima, sino un reconocimiento silencioso del dolor. Él entendía el sufrimiento. Cuando finalmente la sacó del agujero, ella se derrumbó en la arena, un cuerpo frágil y tembloroso, demasiado débil para ponerse en pie. Él la levantó en brazos sin esfuerzo, como si no pesara nada. El viaje a su aldea fue un borrón de sensaciones. El calor del cuerpo de Araná contra su piel fría, el ritmo constante de sus pasos, el sol filtrándose a través de las hojas de los árboles a medida que se adentraban en territorio apache. Celinda se aferró a él, no por afecto, sino por el instinto primario de supervivencia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la sostenía en lugar de apartarla.
Este simple contacto físico era a la vez abrumador y extrañamente reconfortante. Era un lenguaje que iba más allá de las palabras y las tribus. Llegaron a una modesta oca, apartada del resto de la aldea. Era evidente que era el hogar de un hombre solitario. Con cuidado, Araná la depositó sobre una piel de animal suave en el interior. El frescor de la sombra fue un alivio inmediato para su piel quemada. Él le trajo un cuenco con agua y la ayudó a beber, sosteniendo su cabeza con una delicadeza que contrastaba con su apariencia de guerrero. Selinda bebió con desesperación, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo reseco. Su salvador seguía sin hablar, permitiéndole recuperarse en silencio. Más tarde, 2 niños pequeños entraron en la oca. Un niño y una niña, gemelos, con los mismos ojos oscuros y serios de su padre. Eran Mayra y Curumim. Se detuvieron en seco al ver a Selinda, mirándola con una mezcla de miedo y curiosidad infantil. Araná se arrodilló junto a ellos y les susurró algo, en su lengua. Los niños se relajaron visiblemente, aunque no apartaron la vista de la extraña mujer. Selinda, que había sido castigada por no poder tener hijos, se encontró de repente en la presencia de 2 pequeños que la observaban con una inocencia que le desgarró el alma. Los días siguientes fueron un lento proceso de curación. Araná le aplicaba ungüentos en las quemaduras y las heridas, sus toques siempre firmes y respetuosos. Selinda recuperó sus fuerzas poco a poco, pero las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Había vivido toda su vida bajo el peso de la vergüenza, sintiéndose incompleta y despreciada. En esta humilde oca, por primera vez, recibía un cuidado desinteresado, un cuidado que no pedía nada a cambio. No entendía por qué, pero no se atrevía a cuestionarlo. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Selinda comenzó a observar la dinámica familiar. Veía cómo Araná cuidaba de sus hijos con una paciencia y un amor inmensos. Les enseñaba a rastrear, a reconocer las plantas, a respetar la naturaleza. Lo hacía con una ternura que desmentía su reputación de guerrero feroz. Comprendió que su dureza era una coraza forjada por la pérdida de su esposa, pero bajo ella latía un corazón noble. Veía el vacío en sus ojos cuando pensaba que nadie lo miraba, el mismo vacío que ella sentía en su propio pecho. Los niños, al ver que su padre la trataba con amabilidad, comenzaron a acercarse a ella. Primero fue Mayra, la niña, quien le ofreció una flor silvestre con una tímida sonrisa. Luego, Curumim, el niño, le mostró con orgullo una piedra de forma curiosa que había encontrado. Selinda, que nunca había interactuado con niños de esa manera, respondió con torpeza al principio, pero su corazón, que creía seco y muerto, comenzó a sentir una calidez desconocida. Una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro al verlos jugar. Poco a poco, Selinda empezó a ayudar en las tareas de la oca. Primero, remendando la ropa de los niños, luego ayudando a preparar la comida. Sus manos, acostumbradas al trabajo, encontraron un propósito. Araná aceptaba su ayuda con un silencioso asentimiento de cabeza. No había palabras entre ellos, pero se estaba tejiendo un entendimiento mutuo. Ambos eran 2 almas solitarias y heridas que habían encontrado un refugio inesperado en la compañía del otro, creando un simulacro de familia a partir de los pedazos rotos de sus vidas. Sin embargo, esta paz no podía durar. Su presencia en la aldea no pasó desapercibida. Aunque Araná era respetado, la llegada de una extraña, una mujer de otra tribu, generó murmullos y desconfianza. La mayoría mantenía la distancia, pero una persona en particular observaba a Selinda con un odio manifiesto. Se llamaba Ibera, una mujer de la aldea que, según los rumores, había deseado ser la esposa de Araná después de que él enviudara. Veía a Selinda no como una superviviente, sino como una usurpadora. Ibera comenzó una campaña de humillaciones. Sí, Selinda iba al río a por agua. Ibera aparecía para burlarse de sus cicatrices o de su torpeza con las costumbres apaches. Sus palabras eran como veneno, diseñadas para reabrir las heridas que apenas comenzaban a sanar. Selinda, acostumbrada a la crueldad, intentaba ignorarla, refugiándose en el silencio. Pero cada insulto era una aguja que le recordaba su pasado, el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, de ser siempre la extraña, la indeseada.
Araná se dio cuenta de la hostilidad de Iberá. En una ocasión, la confrontó públicamente, su voz baja y peligrosa, ordenándole que dejara en paz a Selinda. La intervención de Araná silenció a Iberá por un tiempo, pero solo avivó las llamas de su resentimiento. Su odio se volvió más profundo y calculador. Ya no se trataba solo de celos por Araná, sino de un deseo de destruir esa frágil felicidad que veía florecer en la oca del viudo, una felicidad que ella creía merecer. Una noche, mientras la aldea dormía, la tragedia golpeó. Un olor a humo despertó a Selinda. Al abrir los ojos vio un resplandor anaranjado filtrándose por las rendijas de la oca. El techo de paja estaba en llamas. El pánico la atenazó, pero un instinto más fuerte se apoderó de ella. Araná ya estaba en pie, gritando los nombres de los niños. Mayra lloraba asustada en un rincón, pero Curumim estaba paralizado por el miedo cerca de la pared que ardía con más intensidad. Sin pensarlo dos veces, Selinda corrió a través del humo espeso, agarró a Mayra y la empujó hacia la salida, donde Araná la recibió. Luego, se volvió hacia Curumim. Las llamas le lamían la espalda mientras lo levantaba en brazos y corría hacia la seguridad. El techo comenzó a derrumbarse justo cuando salían. Afuera, bajo la mirada horrorizada de los aldeanos que se habían despertado, Selinda se acurrucó en el suelo, protegiendo a los dos niños con su propio cuerpo, mientras Araná intentaba salvar lo poco que quedaba de su hogar. Cuando el fuego se extinguió, dejando solo cenizas y humo, no hubo dudas sobre la causa. Alguien encontró una antorcha mal apagada cerca de donde comenzó el incendio, una antorcha que pertenecía a Iberá. La confrontación era inevitable. Al amanecer, los ancianos de la tribu se reunieron en asamblea. Iberá fue llevada al centro del círculo, negando todo con vehemencia, pero su rostro culpable la delataba. La aldea esperaba la palabra de Araná, la víctima principal del ataque. Pero antes de que Araná pudiera hablar, Selinda dio un paso al frente. Todas las miradas se posaron en ella. Ya no era la mujer asustada y silenciosa. El fuego había quemado su miedo y lo había reemplazado con una fuerza que no sabía que poseía. Su voz, aunque temblorosa al principio, se hizo firme. No habló de venganza. Habló de su pasado, de cómo su propia gente la había enterrado por ser diferente, de cómo había encontrado un refugio solo para que el odio intentara consumirlo todo en llamas. Habló del dolor de ser rechazada, una experiencia que muchos en la tribu podían entender de diferentes maneras. Su historia, contada con una honestidad brutal y sin una pizca de autocompasión, silenció a la multitud. No era una acusación, sino un testimonio. Luego, miró a los ancianos y dijo que la verdadera maldición no era la infertilidad, sino el odio que anidaba en los corazones y destruía hogares. La dignidad y la fuerza de sus palabras resonaron en el alma de la comunidad. Araná se puso a su lado, colocando una mano en su hombro. Su apoyo era inquebrantable y visible para todos. Dijo a los ancianos que Selinda había salvado a sus hijos, que había demostrado más valor y lealtad que muchos miembros de la tribu. Su palabra, unida a la poderosa confesión de Selinda, selló el destino de Iberá. Los ancianos, conmovidos por la verdad y la nobleza de la pareja, declararon a Iberá culpable. Su castigo fue el destierro, la misma suerte que ella había deseado para Selinda. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, mientras continuamos. La reconstrucción de la oca se convirtió en un asunto comunitario. Impresionados por la valentía de Selinda y la integridad de Araná, muchos aldeanos ofrecieron su ayuda. La pareja trabajó codo con codo, y en cada viga que levantaban, en cada pared que tejían, solidificaban no solo un hogar, sino su vínculo. Selinda ya no era la extraña. Se había ganado su lugar, no por nacimiento, sino por carácter y coraje. Los niños, que no se separaban de ella, eran la prueba viviente de su nuevo papel. Un día, mientras trabajaban, un visitante inesperado llegó a la aldea. Un hombre de la tribu de Selinda. Su corazón se detuvo al reconocerlo. Era su propio hermano, el que había liderado la acusación contra ella, el que había arrojado la primera pala de tierra sobre su cuerpo. Venía con la cabeza gacha, con aspecto demacrado. Contó que desde su partida, las cosechas se habían secado y la caza escaseaba. La superstición de la tribu ahora lo culpaba a él.
creyendo que el exilio de Celinda había traído la mala suerte. Vino a pedirle perdón, a suplicarle que volviera, creyendo que su regreso rompería la maldición. La miró, esperando ver el odio y el rencor que sin duda merecía. Celinda lo observó, y por un momento, todo el dolor y la rabia de su vida pasada volvieron a ella. Vio al hombre que la había condenado a una muerte horrible, pero luego vio a un hombre patético, consumido por el miedo y la superstición, tan prisionero como ella lo había estado bajo tierra. En lugar de gritarle, Celinda encontró una calma profunda. Se había convertido en otra persona. Su familia ya no era la de su sangre, sino la que había construido con Aranán. Miró a su hermano y le dijo con voz serena: «Te perdono, pero no por él, sino por ella misma». Le dijo que no volvería, que su hogar estaba aquí ahora. Al liberar a su hermano de su culpa, se liberó a sí misma del último vestigio de su pasado. Lo vio marcharse y sintió cómo se le quitaba de encima un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando. Esa noche se desató una terrible tormenta. Lluvia y viento azotaban la aldea. En medio del caos, se dieron cuenta de que Curumim no estaba. El niño, aventurero como siempre, se había alejado persiguiendo a un animalito y la tormenta lo había sorprendido. El pánico se apoderó de Araná. Su rostro una máscara de terror al pensar en perder a su hijo en la oscuridad del bosque. Un eco de la pérdida de su esposa. Estaba a punto de salir corriendo a ciegas cuando Celinda lo detuvo. «Yo conozco el sonido del miedo», le dijo con una calma asombrosa. «Tú quédate con Mayra. Yo lo encontraré». Antes de que Aranán pudiera protestar, Celinda se adentró en la noche y la tormenta. No tenía las habilidades de rastreo de un guerrero, pero tenía algo más, un instinto maternal recién descubierto, una conexión con el niño que iba más allá de la sangre. Siguió su intuición, llamándolo, su voz luchando contra el rugido del viento. Lo encontró refugiado bajo un saliente rocoso, temblando de frío y miedo. Al verla, el niño corrió a sus brazos llorando. Celinda lo abrazó con fuerza, protegiéndolo de la lluvia con su propio cuerpo. Lo calmó con susurros, contándole historias para distraerlo del miedo. El camino de vuelta fue traicionero, pero ella no lo soltó ni por un segundo. Cada paso era una afirmación de su nuevo rol, de su amor por ese niño que no era suyo por nacimiento, pero sí por elección. Cuando regresó a la oca, empapada y exhausta pero con Curumim a salvo en Minonesin, sus brazos, encontró a Araná esperándola en la entrada, la angustia grabada en su rostro. Al verlos, la tensión abandonó su cuerpo y fue reemplazada por una emoción abrumadora. No dijo nada, simplemente la tomó del brazo y la llevó adentro, junto al fuego. Sentó al niño, lo arropó y luego se volvió hacia Celinda. La miró de una manera que nunca antes lo había hecho. Esa noche, el silencio entre ellos ya no era de dos extraños, sino de dos personas que se conocían en lo más profundo de su ser. Araná finalmente rompió su habitual reserva. Le habló de su esposa, de su dolor, de su miedo a no ser suficiente para sus hijos. Celinda, a su vez, le habló del vacío de su vida anterior, de la soledad. Por primera vez, pusieron en palabras todo lo que sus corazones habían estado comunicando en silencio durante meses. Fue un momento de absoluta vulnerabilidad y confianza. Araná tomó su mano y le dijo que su llegada no había sido una casualidad, sino un regalo de los espíritus. Le dijo que ella había traído la luz de vuelta a su hogar y a su vida. Le pidió, no que fuera su esposa en el sentido tradicional, sino que fuera su compañera, su igual, la madre de sus hijos en todos los sentidos que importaban, que formaran una familia, no por obligación, sino por un amor que había crecido en el terreno más improbable. Celinda lloró, pero esta vez sus lágrimas no eran de dolor, sino de una alegría tan inmensa que apenas podía contenerla. Asintió, incapaz de hablar. En ese momento, en esa humilde oca reconstruida, bajo la atenta mirada de los espiros de la noche, dos almas rotas se prometieron sanar juntas. No hubo ceremonia. No hubo testigos más que los niños que dormían pacíficamente. Su unión fue sellada con la verdad silenciosa de dos corazones que finalmente habían encontrado su hogar. La vida en la aldea encontró un nuevo ritmo. Celinda era ahora una figura respetada. Las mujeres que antes la evitaban ahora buscaban su consejo.
Su sabiduría no provenía de las tradiciones, sino de la experiencia del dolor y la supervivencia. Enseñó a los niños a ser fuertes, pero también a ser compasivos. Se convirtió en la madre que Mayra y Kurumim necesitaban, una presencia constante de amor y seguridad. Y el amor entre ella y Araná floreció, sereno y profundo. Los meses pasaron, transformándose en un año. La felicidad de Celinda era casi completa. Había encontrado una familia, un hogar, un amor que nunca soñó posible. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la vieja herida de su infertilidad a veces dolía. Veía a otras mujeres de la tribu con sus bebés y sentía una punzada de la vieja tristeza, el recordatorio de la única cosa que creía que nunca podría tener, pero lo aceptaba como parte de su historia. Un día, comenzó a sentirse diferente, un cansancio inusual, mareos por la mañana. Al principio, lo atribuyó al trabajo o a alguna comida, pero las sensaciones persistieron y se hicieron más fuertes. Una anciana de la tribu, una curandera sabia, la observó con atención durante varios días. Una tarde, la anciana se le acercó con una sonrisa enigmática y le hizo una serie de preguntas que hicieron que el corazón de Celinda comenzara a latir con una mezcla de pánico y esperanza. La anciana le pidió permiso para examinarla. Con manos expertas y suaves, palpó su vientre. Después de un largo silencio, la anciana la miró a los ojos y su propia mirada estaba llena de asombro y reverencia. El gran espíritu tiene un sentido del humor irónico, susurró. La mujer que llamaron seca está floreciendo. Llevas una vida dentro de ti, Celinda. La noticia fue un trueno en un cielo despejado. Imposible. Absurdo. Un milagro. Celinda no lo podía creer. Se llevó las manos al vientre, temblando. Todos sus conocimientos, todas las certezas sobre su cuerpo, se hicieron añicos. El diagnóstico que la había condenado a muerte era una mentira. O quizás el amor y la sanación habían obrado una magia que ninguna medicina podía explicar. Miró a Araná, que se acercaba, alertado por la expresión de la anciana. No pudo hablar, solo las lágrimas corrían por su rostro. Cuando Araná entendió lo que la anciana decía, se quedó paralizado. Su rostro, normalmente impasible, reflejó una gama de emociones: incredulidad, asombro y una alegría tan pura y abrumadora que le hizo arrodillarse frente a Celinda. Apoyó la cabeza en su vientre y por primera vez, Celinda lo sintió temblar, liberando toda la emoción contenida. En ese momento, el círculo de su sanación se completó. La vida, de la manera más inesperada, había triunfado sobre la crueldad. La noticia del embarazo de Celinda se extendió por la aldea como un fuego benévolo. Fue interpretada como una señal, una bendición para toda la tribu. La mujer que había sido acogida como una extraña, se convirtió en un símbolo de la resiliencia y del poder de la vida. Su historia se contaba en los fuegos nocturnos, una leyenda viva sobre cómo la compasión podía revertir el destino. Y Verá, en su exilio, seguramente escucharía la noticia, la prueba final de su derrota. El embarazo fue saludable y lleno de gozo. Mayra y Kurumim estaban extasiados. Hablaban constantemente con su futuro hermano o hermana a través del vientre de Celinda. Le traían regalos, flores y piedras bonitas. La protegían con una ferocidad infantil. Para ellos no era un milagro. Era simplemente natural que su madre, la mujer que los había salvado y amado, les diera un nuevo miembro de la familia. Su aceptación simple era el bálsamo final para el alma de Celinda. Araná la cuidó con una devoción que conmovía a todos los que lo veían. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. La acompañaba en sus paseos y a menudo simplemente se sentaba a su lado, con una mano en su vientre, sintiendo el movimiento de la nueva vida, su rostro iluminado por una paz que había creído perdida para siempre. Su amor, que había nacido en silencio y tragedia, ahora se preparaba para dar el fruto más hermoso. El día del parto llegó con la primera luz del alba. Fue un parto largo y difícil, pero Celinda no estaba sola. La anciana curandera estaba a su lado, y Araná no se apartó de ella ni un instante, sosteniendo su mano, dándole fuerzas con su presencia. El dolor era intenso, pero era un dolor con propósito, un dolor que creaba vida, muy diferente del dolor sin sentido que había sufrido enterrada en el suelo.
Cada contracción era una afirmación de su poder, de su feminidad. Finalmente, con un último grito que fue a la vez de esfuerzo y de triunfo, dio a luz. No fue un niño, sino una niña, una bebé sana y fuerte, cuyo llanto llenó la oca con la promesa de un nuevo comienzo. La anciana la limpió y se la entregó a Celinda. Al sostener a su hija en brazos, Celinda sintió que su universo se reconfiguraba por completo. Miró los pequeños dedos, el rostro arrugado, y vio el reflejo de su propia supervivencia, de su renacimiento. Araná se inclinó y besó la frente de Celinda, y luego la de su nueva hija. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. La familia estaba completa. Mayra y Kurumim entraron de puntillas, sus ojos enormes de asombro y amor al ver a su hermanita. Se sentaron en silencio junto a su madre, formando un círculo de protección y amor alrededor de la recién llegada. La oca, que una vez fue el hogar de un viudo solitario, ahora rebosaba de vida y felicidad. Decidieron llamarla Iara, un nombre que en algunas lenguas antiguas significaba Señora de las Aguas, simbolizando cómo la vida había brotado de la fuente que todos creían seca. El nombre era un tributo al poder de Celinda para renacer, para traer vida desde la aridez de su pasado. Era un nombre que contaba su historia, una historia que ahora era una leyenda de esperanza para su pueblo. Los años que siguieron fueron de paz y plenitud. Celinda crió a sus 3 hijos, los 2 que la habían adoptado como madre y la que había nacido de su vientre. Les enseñó la historia de su vida, no como un cuento de rencor, sino como una lección sobre la fuerza del perdón, la importancia de la compasión y el milagro de las segundas oportunidades. Se convirtió en una matriarca sabia y amada. Araná envejeció a su lado. Su amor por ella solo se profundizó con el tiempo. Juntos, vieron a sus hijos crecer y convertirse en adultos fuertes y compasivos, líderes de una nueva generación que entendía que la verdadera fuerza de una tribu no reside en su crueldad o sus reglas rígidas, sino en su capacidad para sanar y acoger a los heridos. Su legado no fueron batallas ganadas, sino una familia construida sobre los cimientos del amor. A veces, en las noches tranquilas, Celinda se sentaba fuera de su oca y miraba las estrellas. Se tocaba el cuello, donde una vez la tierra la había aprisionado, y sentía las cicatrices casi desvanecidas. Ya no eran un recordatorio del dolor, sino un mapa de su viaje. No era la víctima rechazada, la mujer enterrada viva. Era Celinda, esposa de Araná, madre de Mayra, Kurumim e Iara, una mujer entera, amada, y un símbolo viviente de que, incluso en la tierra más seca, la vida siempre encuentra una manera de florecer. Historias como estas son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. Su historia trascendió las fronteras de su tribu. Viajeros y comerciantes la contaban en lugares lejanos. La leyenda de la mujer enterrada que floreció se convirtió en un faro de esperanza para los marginados y los desesperados. Demostraba que un acto de bondad de una sola persona podía desencadenar una transformación capaz de cambiar el destino, no solo de un individuo, sino de una comunidad entera, redefiniendo el significado de la justicia y la maldición. Celinda nunca olvidó a su antigua tribu, pero lo hizo sin amargura. Entendió que su crueldad provenía del miedo, y ella había aprendido a vivir sin él. Su existencia misma era la respuesta a su ignorancia. El verdadero milagro no fue solo su embarazo, sino su capacidad de transformar el sufrimiento más extremo en una fuente de sabiduría y amor expansivo. Un amor que ahora nutría a 3 hijos y a toda una comunidad que la había aceptado como propia. La historia de Celinda nos enseña sobre la increíble resiliencia del espíritu humano y cómo un acto de compasión puede cambiarlo todo. Nos muestra que las peores sentencias pueden ser revocadas por el destino. ¿Qué lección te llevas tú de este relato? Comparte tu reflexión en los comentarios. Nos encantaría leerte. Si esta historia te ha conmovido y te ha mantenido expectante hasta el final, por favor, deja tu like para que esta narrativa de fuerza y esperanza pueda llegar a más personas que necesiten escucharla. Y si quieres seguir disfrutando de historias impactantes como esta, que exploran las profundidades de la experiencia humana, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ningún video. Tu apoyo nos permite seguir creando. No te vayas aún. Aquí en la pantalla final
te dejamos otro video que seguro te impactará. Haz clic y continúa con nosotros.